Feliz sábado. Hoy es sábado 23 de enero del año 2021. Este tema de esta mañana lleva como título ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Vamos a estar teniendo un análisis y lectura de la primera carta de Juan en el capítulo 3, los versículos del 1 al 9. Y comenzamos con la lectura bíblica, la lectura que nos da inicio para esta mañana en este tema, que nos lleva al libro de la primera carta de Juan al capítulo 3 y versículo 18, donde dice: Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y en verdad. Tiene que haber una ejecución, ya sea por obras y en verdad, que es contrario a hacer algo en obras, estar en inacción, estar cruzado de brazos. ¿Y qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Por lo tanto, comenzamos este análisis, este estudio de la primera carta de Juan en el capítulo 3, los versículos 1 al 9. El tema lleva como título, repito, ¿quiénes son hijos de Dios? Y nos dice en el primer versículo: mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, Dios, que seamos llamados hijos de Dios. Nos dice que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad, nos dice Juan, somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. En este versículo nos presenta una línea de separación en quiénes son hijos de Dios y quiénes son del mundo. En esta introducción, en este capítulo, ¿verdad? Y el mundo no nos conoce, no conoce a los hijos de Dios porque no conocen a Dios. Porque los hijos de Dios deben vivir conforme al carácter de Dios, que envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne, a darnos el ejemplo para que podamos vivir conforme a su enseñanza y a su voluntad. Quiero leer del libro de Romanos, el capítulo 8 y versículo 14, que nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Número 1, los que se dejan llevar, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Y aquí hay algo muy importante, porque a la misma vez la palabra nos lleva a cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu los encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice que contra estas virtudes no hay ley. ¿Por qué nos dice que contra estas virtudes no hay ley? ¿Por qué contra estos frutos del Espíritu no hay ley? Porque la ley entonces no nos condena. No tenemos que entonces que dirigirnos a Cristo, porque no estamos en pecado. Vamos comprendiendo. Igualmente, Cristo Jesús nos menciona en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para ponerlo en un plano que se entienda, los pacificadores no son quienes le echan leña al fuego. Estos son llamados hijos de Dios también, ¿verdad? Los que no están en contiendas.
Igualmente, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4 dice: en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Recuerden que estamos leyendo que en el primer versículo de esta carta, capítulo 3, que por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Y antes de eso Juan nos dice que en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y dice el versículo 4, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Así que vemos otro punto. Recordemos que en la lectura bíblica leímos en primera de Juan 3:18, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y en verdad. Y acabamos de leer que en primera de Juan 2:4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, número 1 es mentiroso, dice la palabra. Y número 2, y la verdad no está en él. Así que vamos comprendiendo el anclaje de la palabra. Es un versículo aquí, otro allá, porque Dios no se va a contradecir. Y por último, en este versículo de 1 Juan 3:1 podemos ver en continuidad en el mensaje del Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo, los versículos 11 y 12 dice: bienaventurados, o sea, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Enfoquémonos en la justicia, porque ya ahorita vamos a ver. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. ¿Verdad? En contra, entiéndase, en contra de la verdad. Así que regresamos a la primera carta de Juan, al capítulo 3, donde estamos, y leemos el versículo 2, cuando nos dice: amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, en esperanza de que Cristo vendrá porque Él lo prometió, seremos semejantes a Él, sin pecado, porque lo veremos como es Él. Y eso es una promesa. Amén. Ahora bien, ¿por qué nos dice, aunque no se ve aún lo que hemos de ser, ¿verdad? Seremos, ¿no? Seremos semejantes a Él. Pues hay una promesa que el apóstol Pablo nos la escribe en Filipenses, capítulo 1 y versículo 6, cuando dice: estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día, cuando Cristo venga, en donde estamos leyendo en este versículo 2. Y dice el versículo 3 que todo el que tiene esta esperanza en Él, o sea, tiene esta esperanza en ser a semejanza de Cristo, en ver a Cristo cuando venga, para ir al cielo. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces, ¿qué es purificarse? Es seguir viviendo la vida antigua, es siguiendo al mundo o a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un ejemplo bien claro que todos que ha estudiado la Biblia debe conocer, y lo vemos en Juan capítulo 8 versículo 11, y es cuando Jesús perdonó a María, ¿verdad? La pecadora, ¿verdad? La que cogieron en el acto de fornicación o adulterio. Y dice, vamos a leer Juan 8:10.
Entonces Jesús se enderezó y le dijo, ¿verdad?, a María, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, dice el versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y aquí la importancia de este versículo, la importancia del mensaje de siempre. Ni yo te condeno. Jesús no vino a condenar, ¿verdad? Porque es lo que está escrito en Juan 3:17. Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Te dijo que no pecara más, que no transgrediera la ley. Estoy mirando hacia el lado, hay un pajarito hermoso allí en el balcón. Así que es el mensaje de siempre. Vete y no peques más. Y ya vamos a ver qué es el pecado, qué es pecar. Porque Juan nos lo expone en el siguiente versículo, en el versículo 4, cuando nos dice que todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ese es el pecado. Es transgredir la ley, cometer un acto delictivo contra la ley de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 119 y versículo 152 lo siguiente, y son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hace mucho que entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Siempre Dios va a juzgar a todos por igual, con su propia y única ley, no otra. No ley de hombres, en la ley que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, igualmente podemos transportarnos al libro de Romanos. Y vamos al capítulo 5 de Romanos, un libro en que muchos utilizan a conveniencia para no aceptar la ley de Dios. Pero al final de cuentas, la ley sí está vigente, porque es eterna. Dios es eterno, Cristo es eterno, la ley es eterna, la palabra de Dios es eterna. ¿Qué es algo eterno? Algo como pudiéramos mencionar no tiene muerte, ¿verdad? Solo Cristo murió, pero fue resucitado para demostrar el poder de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 13, antes de ser dada la ley, la que fue dada en el monte Sinaí, que vemos por medio de la palabra, antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Así que si antes de ser dada la ley, lo que vemos que fue descrito en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, existía el pecado, y si el pecado es la transgresión de la ley, pues existía la ley. Es sentido común. Tenemos que ir profundo. Antes de ser dada la ley, ¿y cuándo nosotros vemos que fue dada la ley en la Biblia? En Éxodo 20. Antes de ese acontecimiento, el pecado ya existía en el mundo. Y el pecado es transgresión de la ley. Así que existía la ley y a la misma vez la ley no fue clavada en la cruz, como muchos quieren adjudicar lo que está escrito en Colosenses 2:14. Por lo tanto, el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Lo que podemos decir, si ya no hay ley, pues no hay pecado. ¿Alguien se atreve a decir que no hay pecado hoy en día en el mundo? Primeramente es contrario a lo que está escrito, porque la maldad se iba a aumentar sucesivamente en el tiempo final. Nos damos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Nos dice, además, en Romanos, en el capítulo 6 y versículo
15 también, pues ¿qué? Pecaremos, o sea, vamos a delinquir contra la ley, vamos a transgredir la ley, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque obviamente somos salvos, la ley no nos salva, la ley somos salvos por gracia, pero la ley, como dice en Romanos 10:4, su finalidad es conducirnos a Cristo, para que seamos justificados por Él. Y dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. No, no vamos a seguir pecando. Vete y no peques más, como le dijo Jesús a María, la pecadora. No le dijo, sigue haciendo lo que estabas haciendo, o sigue cometiendo otro pecado. No, tienes que ir buscando tu santificación, buscar tu pureza, como leímos en Primera de Juan, en este inicio, en esta carta, en el capítulo 3, cuando dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, cuando Cristo aparezca, ¿no? Seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Tiene que haber una espiritualidad mayor, subir la norma. Y en Romanos capítulo 7 y versículos 7 al 8 nos dice también como sigue: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino, discúlpenme, Romanos 7, versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Y Pablo está haciendo la pregunta diciendo, ¿es la ley pecado? Qué contradicción, ¿verdad? Pero hace la pregunta adrede. De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado. Yo no conocería que estoy haciendo algo mal. Yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, por medio de la ley de Dios. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Y si no conocemos la ley, si no conocemos qué estamos haciendo mal, entonces no podemos acudir al sumo sacerdote, a nuestro único Salvador, al Señor Jesucristo, por medio de una oración, para que entonces Él perdone nuestros pecados y no continuemos haciendo el mal, sea a sabiendas o en ignorancia, porque al final de cuentas no vamos a tener excusa. Y dice el versículo 8, en Romanos 7:8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Alguien se atreve a decir que no hay pecado? Entonces, ¿cómo exponer o enseñar que la ley fue clavada en la cruz? Que no hay ley. Porque si no hay ley, el pecado está muerto. ¿Y qué es estar muerto? Que ya no existe. Nadie puede decir, ni siquiera un ateo y demás, que no hay pecado. ¿Alguien se atreve a decir que los asesinatos son obra de Dios? ¿Que es algo bueno? ¿Que robar es algo bueno? Por nada más mencionar estos dos versículos, estos dos mandamientos. Pues no es que se atreva a decirlo. ¿Estará correcto en decirlo? Nos dice el versículo 5, pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Cristo, el Verbo se hizo carne. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Juan dijo, ¿verdad? Juan el Bautista, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. No es que lo deja, lo quita, lo echa a un lado. No existe.
Todo el que permanece, para vosotros, pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. No hay pecado en Él. No lo hay. El libro de Hebreos nos menciona en el capítulo 4 y versículo 15 lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote, estoy hablando de Cristo, que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos la fe, porque no tenemos un sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como humano que vino, como hombre, pero sin pecado. No pecó, fue tentado en todo, más de lo que podemos soportar nosotros. Pero en él no hubo pecado. Todo el que permanece en él, todo el que permanece en Cristo, en espíritu y en verdad, no sigue pecando, no sigue transgrediendo la ley de Dios. El que sigue pecando, el que sigue transgrediendo la ley de Dios, no lo ha visto, ni lo ha conocido. Fíjense palabras similares a las que mencionamos ahorita en 1 Juan 2:4, cuando dice que el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Verdad? Y dice en 1 Juan 2:6, el que dice que está en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Andar como él anduvo. Así que la palabra de Dios nos dice que él anduvo conforme a lo que aprendió del Padre. Él vino a magnificar la ley de Dios, a mostrarnos su ley, de que sí podemos guardar su ley, seguirla. La palabra de Dios nos enseña, o más bien no nos enseña, no nos muestra que el Señor Jesucristo tuvo otros dioses. No nos muestra que se postró ante imágenes. Al contrario, la palabra de Dios solo nos muestra que se postraron solo ante Él. La palabra de Dios en ningún momento nos muestra que Jesús tomó el nombre de su Padre en vano. La palabra de Dios nos muestra que Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, es aún Señor del sábado. No es de otro día, es del sábado. Él honró a sus padres, a su padre y a su madre, a María, a su Padre Celestial igualmente. Él no mató, él no cometió adulterio, él no hurtó, no robó, no dio falso testimonio de su prójimo y no codició ni la esposa de su prójimo, ni la casa de su prójimo, nada. A eso se refiere, a esa ley se refiere cuando nos dice que así anduvo él. Así nos menciona que él no cometió pecado. Esa fue sus andanzas en la tierra, para mostrarnos lo que debemos ser. De ese modo vivió Cristo. Nos dio el ejemplo de que sí podemos estando en Él. Que su Espíritu esté en nosotros. Claramente el discípulo Juan nos dice en el capítulo 15, palabras de Cristo. Dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Él es la vid. Tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, nos dice Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, no puede haber una desunión. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada
podéis hacer. Y dice más aún en el versículo 6, y está hablándonos aquí prácticamente de un juicio. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y si se seca, difícil que reverdezca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Y conocemos que en el libro de Apocalipsis, al final, los que no estén en la verdad, los que no estén viviendo conforme a lo que Cristo nos enseñó y Dios en su palabra, serán echados al lago de azufre, de fuego y azufre. Es una advertencia que nos da en su palabra. Y dice el versículo 7, hijos míos, recuerden, ¿quiénes son hijos de Dios? Y nos dice, hijos míos, que nadie os engañe, porque va a haber engañadores que van a llevar otro evangelio distinto. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. El que practica, ¿qué? La justicia. ¿Recuerdan ahorita cuando vimos en Mateo capítulo 5, el versículo 9, el 13, perdón? No, en Mateo 5, discúlpeme, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí que viene el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? Por causa de la justicia. Y Cristo nos dice que el que practica la justicia es justo como Cristo es justo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la justicia, Cristo, practicar la verdad, lo que está escrito en la palabra, practicar lo enseñado, lo que nos es mostrado. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, va a llegar el momento, cuando finalice el tiempo de gracia, en donde Cristo nos da esta advertencia, y lamentablemente para unos será de ese modo. Y nos dicen en Apocalipsis 22, 11, el que es injusto siga siendo injusto. Contrario a ¿qué? ¿Qué es un injusto? Contrario a lo que es practicar la justicia de Cristo, lo que está escrito en la palabra. Y el sucio sigue ensuciándose. Sigue ensuciándote más. Sigue revolcándote en el lodo. El justo siga siendo justo. Siga la palabra de Dios. Siga ese camino. Y el santo siga santificándose. Igualmente, el que ya es santo, que ya está apartado de todo, siga apartándose. No dé marcha atrás. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 22:11 cuando nos menciona este versículo, lo que es el simbolismo, la clara verdad de lo que es ya el fin del tiempo de la gracia, cuando ya todo estará decidido, cada caso estará decidido, quiénes son para vida eterna y quiénes son para muerte eterna. Y nos dice el versículo 8, palabras fuertes, pero vienen de parte de Dios. En cambio, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, dice. El que practica la transgresión de la ley es del diablo. Dice que el que tiene otros dioses, aparte del Señor, y todo esto si no hay arrepentimiento, valga la aclaración, es del diablo. El que se postra ante imágenes seguirá siendo del diablo si no se arrepiente. El que no le importa el nombre de Dios y lo toma en vano, es del diablo, porque transgrede la ley. El que no quiere guardar el sábado,
y quiere guardar otro día, entiendas el domingo, es del diablo, dice aquí. El que no honra a sus padres es del diablo porque está practicando el pecado. El que mata es del diablo. El que hurta es del diablo. Estamos viendo. El que comete adulterio es del diablo. El que dice falso testimonio de su prójimo es del diablo. El que codicia a la esposa, la casa del prójimo es del diablo. Es lo que nos dice aquí. En cambio, el que practica el pecado, que lo practica, es habitual, es su vida común, normal. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y desde el principio el diablo peca. Desde ese principio está pecando. Para que quede bien claro, por eso se le apareció a Adán y Eva y los hizo caer en pecado. Por no obedecer un mandato de Dios. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo se manifestó Dios, el Hijo de Dios? Cuando vino, no hubo pecado en él, hizo el sacrificio que hizo, fue asesinado, fue vapuleado, pero el poder de Dios lo resucitó. Y allí él deshizo las obras del diablo en la cruz. Venció al diablo en la cruz. Así que el que practica del pecado es del diablo. Pero aquí no es que estemos condenando, es que nos da una esperanza, un mensaje de arrepentidos y convertidos, es lo importante. Por la ley de Dios nos damos cuenta que estamos en pecado, estamos siguiendo el camino del enemigo. Pero es allí que por medio del Espíritu Santo viene un arrepentimiento y una conversión. Y Juan nos dice en esta primera carta, en el capítulo 2 y versículo 1, hijitos míos, ¿sí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, para que no transgredas la ley de Dios. Pero si alguno hubiera pecado, si alguno en un desliz transgrede la ley de Dios, abogado tenemos ante el Padre, abogado ante Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Y por qué Jesucristo el justo? Para que podamos comprender lo que nos dice el capítulo 3 de Romanos y versículo 10. Pues está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno porque solo por medio de Cristo, que vino y no cometió pecado, es que podemos ser defendidos ante el Padre. Él es el único que es justo. Y el diablo ha utilizado este versículo para decir que todos somos pecadores, que todos estamos no hay justicia, ninguno no es justo. Pues no importa guardar la ley o no, pues sí importa. Porque aquí a lo que se refiere es que no hay justo ni aún uno. Es que el único que es justo es el Señor Jesucristo. No hay pastor, no hay sacerdote, no hay hombre alguno en el que podamos ser salvos, ni justo alguno. Porque la palabra nos dice en Hechos, capítulo 4 y versículo 12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni María, ni ningún otro discípulo santo que quieran llamar, nadie. Solo por medio de Cristo. Es lo que nos enseña la palabra. Así que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y regreso al capítulo 3 de Juan, que estamos en la primera carta, en el versículo 8, repitiendo, en cambio el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice el versículo 9, con este vamos ya terminando. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando,
todo el que nace de Dios. Y si nace de Dios, ¿qué es? Hijo de Dios. No sigue pecando, no sigue transgrediendo la ley de Dios. La ley de Dios no es la del hombre, porque el hombre la cambió. La Iglesia Católica cambió la ley de Dios. Busquen los 10 mandamientos en el catecismo, y son distintos a la ley de Dios. Quitaron el cuarto mandamiento, el del sábado. Quitaron el segundo mandamiento, que puede de no adorar imágenes. ¿Para qué? Para colocar un mandamiento de santificar sus fiestas, fiestas hechas de hombres. Y para cuadrar los 10 mandamientos, el mandamiento número 10 que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo ni la esposa de tu prójimo, ese mandamiento lo dividieron en dos y prácticamente es el mismo, el 9 y el 10. De esa manera el hombre cambió la ley de Dios y así la enseña. Así se le ha enseñado al mundo, una falsedad. Y dice que todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando porque la vida de Dios está en él. ¿Y qué es la vida de Dios? Por medio de su Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Dios, hacemos las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra. Los frutos del Espíritu que mencionamos ahorita en Gálatas 5, 22 y 23. Y si quieren ver los frutos de la carne, en los versículos anteriores los ven ahí en capítulo 5 de Gálatas. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Como es hijo de Dios, ha nacido de Dios, no puede seguir pecando, no puede seguir transgrediendo la ley de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que nacen de Él, los que no siguen en la transgresión, los que no siguen en el pecado, los que no siguen la dirección del mundo, los que no siguen al diablo, los que siguen al Señor Jesucristo. Dice 1 Juan 3:1, mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Hijitos míos, como dice el versículo 18, no amemos de palabras ni de lengua, sino con obras y en verdad. Que el Señor les bendiga y meditemos en este estudio de quiénes son hijos de Dios. Un último recordatorio. El discípulo Juan, cuando escribió estas cartas, y el Evangelio y el libro Apocalipsis, eso lo escribió alrededor de los años 90. Ya habían pasado después de Cristo, estamos en los años 90, unos alrededor de 60 años después de que Cristo fue muerto en la cruz. ¿Para qué iba a escribir esto en vano 60 años después si ya la ley no era importante? ¿Para qué perder el tiempo? Esto digo yo entre comillas, escribiendo esto si ya esto había caducado. Tenemos que meditar en todo eso. Dios les bendiga.